Hola, qué bueno estar nuevamente en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio, como siempre, pues, la reflexión sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 22 de mayo del 2022, a la luz de las tres fuentes de la revelación, como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Pero como siempre entonces pidámosle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesús, que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se realice como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juan 14, 23, 29. Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No os sintáis turbados y no os acobardéis. Ya me habéis oído decir: me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y esto os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos puntos vamos a ver? Son muchos, pero vamos a ver los principales. ¿Cómo es eso de que Jesús se revela únicamente a los discípulos y no al mundo? Vamos a explicar esa parte. Eh, vamos a explicar también cómo es eso de que Jesús vendrá con el Padre y el Espíritu Santo y morará en nosotros. Vamos a ver también, envía el Espíritu Santo con una misión muy concreta también. El tema de la paz, vamos a verlo. Y también de cuando Jesús dice: el Padre es más grande que yo. Vamos con el primer punto entonces. Eh, los apóstoles se extrañan, ¿no? Debido a que entienden las palabras de Jesús como una manifestación reservada solo a ellos, ¿no? Mientras que era creencia común entre los judíos que el Mesías se manifestaría a todo el mundo como Rey y Salvador. Para entender mejor esto, vamos a un versículo anterior. Nosotros empezamos hoy en el 23, vamos al 22. Dice: le preguntó Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas, ¿sí? Judas el bueno. Le dice: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Bueno, la respuesta de Jesús en el versículo 23 es en apariencia evasiva, ¿no? Pero en realidad, al apuntar el modo de esa manifestación, explica por qué no se manifiesta el mundo, ¿no? Y aquí viene una pedagogía muy clara.
Jesús se da a conocer a quien le ama, ¿no? Jesús se da a conocer únicamente a quien le ama. ¿Y quién le ama? El que guarda sus mandamientos, ¿no? Jesús se da a conocer únicamente a quien le ama. ¿Y quién le ama? El que guarda sus mandamientos. Bueno, Dios se había manifestado repetidas veces en el Antiguo Testamento y había prometido su presencia en medio del pueblo, ¿no? Fíjese que acá dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Bueno, y ya en el Antiguo Testamento, pues Dios se había manifestado de que habitaría en medio de nosotros, ¿cierto? Para eso vamos a ver Éxodo 29:45. Vean. Éxodo 29:45. Vean. Acá está. Éxodo 29:45. Dice, moraré en medio de los israelitas y seré su Dios, ¿no? Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios. Ahora bien, ahora veramos qué nos dice Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 37:26. Ezequiel en 37:26 dice lo siguiente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y pondré mi santuario, ¿no? Y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Miren pues cómo ya Dios en el Antiguo Testamento había prometido que habitaría en medio de su pueblo, ¿no? ¿Ok? En cambio, ojo, en cambio nos habla Jesús de una presencia en cada persona, ¿no? Entonces, esa inhabitación, o sea, esa forma de habitar de Dios en el Antiguo Testamento es en su pueblo, en medio de su pueblo, ¿no? Ahora, ahora, de esa forma de habitar de Dios en el alma, ya es en cada persona, ¿no? En cambio nos habla Jesús de una presencia en cada persona. A esta presencia se refiere San Pablo cuando afirma que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, y eso se da realmente en la Eucaristía. Cuando estamos haciendo fila para recibir la Sagrada Comunión, estamos a punto de hacer realidad el sueño de Dios. Desde que soy Dios soñé este día, ¿cuál? En que habitaría en cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿No? Entonces mire pues cómo estas palabras de Juan, el que me ama, el que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos morada en él. En la Eucaristía se da muy claro esto. Sí, porque la Santísima Trinidad es indivisible. Donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu. Donde está el Espíritu, está el Padre y el Hijo. Y donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu. En fin, la Santísima Trinidad es indivisible. Son tres personas muy distintas, pero indivisibles. Ahora, sería muy bueno, sería muy bueno conocer, ir conociendo las tres personas divinas y el catecismo nos ayuda mucho. Por ejemplo, por un lado el catecismo nos dice que el Padre es la fuente de todo, ¿no? Pero como el Padre puso todo en manos de su Hijo, el Hijo es el donador y el Espíritu Santo es el comunicador, ¿no? O sea, el Padre es la fuente de todos los bienes divinos, el Hijo es el donador y el Espíritu Santo es el que nos comunica los bienes divinos, todo, ¿no? Por otro lado, para conocer las tres personas divinas, también sabemos que el Espíritu Santo es el que nos acerca al Hijo y el Hijo es el que nos lleva al Padre. El Espíritu Santo es el que nos acerca al Hijo y el Hijo es el que nos lleva al Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Pero el Paráclito, vamos al versículo 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ojo,
os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Digamos que este versículo 26 se refiere al magisterio de la iglesia, porque habla de recordar, explicar y enseñar. Recordar, explicar y enseñar. ¿Mm? Recordar, explicar y enseñar. El término que traducimos por recordar, en el versículo 26, incluye también la idea de sugerir. El Espíritu Santo traerá a la memoria de los apóstoles lo que ya habían escuchado a Jesús, pero con una luz tal que les capacita para descubrir la profundidad y riqueza de lo que habían visto y escuchado, ¿no? De esta manera los apóstoles pues comunicaron a sus oyentes los dichos y los hechos de Jesús con aquella, con aquella mayor comprensión que les daban los acontecimientos gloriosos de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad, ¿no? Eso está en Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 18. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles sí escucharon a Jesús y lo vieron hacer, y lo vieron hacer, pero como no tenían la luz del Espíritu Santo, pues no comprendía muy bien, ¿no? No comprendía muy bien. Pero ya cuando les mandó el Espíritu, pues el Espíritu les dio la luz, ¿no? Y les recordó, les explicó y les enseñó para que ellos hicieran lo mismo, para que ellos hicieran lo mismo. Entonces, mire tan claro que dice el catecismo sobre el magisterio de la iglesia, mire. Dice, numeral 85, ¿no? Hablando del magisterio de la iglesia, dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los obispos en comunión con el Papa están autorizados para interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras, ¿no? Mire cómo sigue el numeral 86, dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Eso es muy importante. El magisterio, o sea, la interpretación que hacen el Papa y los obispos nunca puede estar por encima de la palabra. Ese ejercicio que hacen ellos de interpretar las Sagradas Escrituras tienen que ponerse al servicio de la palabra, no estar por encima. Dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Ojo, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Qué importante esto. Qué importante porque hay muchos teólogos modernos que enseñan otras cosas y se ponen por encima de la palabra de Dios y enseñan otras cosas. Entonces, digamos que salen de la fila, interpretan mal las Sagradas Escrituras. Eh, sí, sí, hay mucho teólogo modernista pues que hace una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Y ya Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, en el primer volumen, creo que en la segunda parte, creo, explica muy claramente lo de las tentaciones en el desierto, que es un diálogo entre dos teólogos, ¿no? Un teólogo bueno y un teólogo malo. Y los dos hacen uso de las Sagradas Escrituras. Los dos interpretan las Sagradas Escrituras. Jesús es la Escritura misma y lo interpreta de una manera divina de cómo son. El otro teólogo, que es el diablo, ¿no? Interpreta las Sagradas Escrituras para su uso, para sus intereses personales. Entonces de ahí concluye Benedicto XVI que la mala interpretación de la Biblia puede convertirse en instrumento del anticristo. Por eso este versículo tan claro. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo
lo que yo os he dicho, ¿no? Por eso esa responsabilidad tan grande y esa labor tan noble y tan santa del magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Llega acá, os dejo la paz. Mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, ¿no? No os sintáis turbados y no os acobardéis, ¿no? Bueno, tenemos que definir en este contexto evangélico qué es el mundo, ¿no? ¿Qué es el mundo? Porque fíjese que acá arriba ya dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y bueno, en el versículo 22 dice, le pregunta a Judas, no el Iscariote, sino el bueno, le dice, Señor, ¿qué pasa para que te hayas manifestado a nosotros y no al mundo? Entonces, bueno, resulta que el mundo es todo lo que es hostil a Cristo, su evangelio y su iglesia. El mundo es todo lo que es hostil a Cristo, a su evangelio y a su iglesia. Ese es el mundo, ¿no? ¿Quién nos ayuda a comprender esto? A ver, unas citas de Juan. Por ejemplo, Juan 1.10. Vamos a ver a Juan 1.10 qué nos dice para comprender esto. Juan 1.10, vea. Acá está. Juan 1.10, vea. Dice, en el mundo estaba, ¿quién? La palabra, o sea, Jesús. Y el mundo fue hecho por ella. El mundo fue hecho por Jesús, por la palabra de Dios. Pero el mundo no la conoció. O sea, el mundo no conoció la palabra de Dios. O sea, el mundo no conoció al Hijo de Dios, a Jesús. Porque el Hijo de Dios es la palabra encarnada, ¿no? Bueno, 15:18. Vamos a ver qué nos dice Juan en 15:18 para entender este concepto del mundo que es muy importante. 15:18 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo os odia porque no sois del mundo, ¿no? Pues yo, al elegiros, os he sacado del mundo. Bueno, queda muy claro, queda muy claro que el mundo, pues, es todo lo que es hostil, ¿no? A Cristo, su evangelio y su iglesia, ¿no es cierto? Bueno, vamos al tema de la paz. Bueno, al darnos el Espíritu, al darnos el don del Espíritu Santo, recibimos la paz, ¿no? La paz es un don del Espíritu Santo, ¿cierto? A ver, Jesús advierte, ¿no? Él da la paz, pero es su paz. Jesús es la paz misma es Jesús, ¿no? Entonces, nos dejo mi paz. Les- Como que dice, les dejo yo, me quedo yo con ustedes, porque es que mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús es la paz misma, ¿cierto? No la da como la del mundo, es muy diferente. Es muy diferente porque, mire, la paz que nos da Jesús trasciende por completo la del mundo, ¿no? Que puede ser superficial y aparente, compatible con la injusticia, compatible con la injusticia. No más miremos un proceso de paz que se firmó en Colombia, ¿no? Cuando terminaron ese proceso de paz, el presidente que la firmó, en vez de irse a la iglesia a hacer una misa de acción de gracias, pues se va a la Sierra Nevada a hacer un acto con unos chamanes y un acto de indigenismo. No, no, él debió hacer un acto de acción de gracias en la iglesia, sí, en la iglesia. Y fue una paz que se hizo al margen al margen de Cristo, totalmente al margen de Dios, ¿no? Eso es una paz del mundo. La paz como la del mundo, ¿no? Es una paz, es una paz en orden a la injusticia y es una tensa calma. La paz que da el mundo es una tensa calma, ¿no? En cambio, la paz de Cristo es sobre todo reconciliación. Es reconciliación. Y aquí hay dos movimientos. En la paz que da Cristo hay dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. El vertical apunta hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, o sea que es esa reconciliación con Dios. Y el horizontal es esa reconciliación con todos los hombres. ¿Mm? Ahí está la cruz. Una está vertical y otra horizontal. O sea que la paz verdadera viene de la cruz de Cristo. Queda muy claro, ¿no es cierto?
¿Cómo así que Jesús dice que me voy al Padre, debemos de alegrarnos porque el Padre es más grande que Él? Lo que pasa es que, a ver, Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Como verdadero Dios es igual al Padre, pero como verdadero hombre es inferior al Padre, ¿cierto? ¿No? Ya cuando suba y se sienta a la derecha de Dios Padre, pues va a ser igual al Padre, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo reciben una misma adoración y gloria, ¿cierto? Bueno, entonces queda muy claro, queda muy claro. ¿Qué podemos pedirle hoy al Señor? ¿Qué podemos pedirle al Señor? Que nos dé esa gracia, que nos dé esa gracia de amar a Jesús, de amarlo. ¿Cómo lo amamos? En la medida que amemos a nuestro prójimo, porque Jesús está en nuestro prójimo, no es que ya lo dijimos. Mientras en el Antiguo Testamento habitaba en medio del pueblo, ahora habita en cada uno de nosotros. Ahora habita en cada uno de nosotros. Y es muy acorde este Evangelio, pues la liturgia es muy acorde con este Evangelio, porque repitamos una vez más lo del prefacio de Adviento 3, ¿no? Que Cristo, el que va a venir en la parucía, en la majestad de su gloria, es el que sale a nuestro encuentro en cada persona y en cada circunstancia. Eh, entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de amarle, de amarle. ¿Cómo le amamos? Guardando sus mandamientos. No, eh, no podemos decir que amamos solo a Dios y no amamos al prójimo. Porque es que los 10 mandamientos son 10 mandamientos de amor. ¿No? 3 se refieren a Dios y 7 se refieren a los hombres. 3 se refieren de amor a Dios y 7 de amor a los hombres, amor al prójimo. Entonces, pidámosle a Dios esa gracia grande, ¿no? Que lo amemos a Él, que lo amemos a Él, ¿no? Y que en la medida que amemos al prójimo, lo estamos amando a Él, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, para que habite entre nosotros, para que habite entre nosotros y que sintamos esa inhabitación de la santidad. Inhabitación quiere decir en habitación, o sea, habitando en nosotros, que es que sintamos esa inhabitación en nosotros de la Santísima Trinidad, ¿no? Cuando comulgamos, cuando comulgamos. Y que poco a poco nos vaya dando la gracia de vivir en su divina voluntad para que esta comunión sea constante, para que esta comunión sea constante y que le hagamos a Dios realidad su sueño, vivir entre nosotros, en medio de nosotros. No olvidemos nuestra antífona. Ya parece que la pandemia está pasando, ya quitaron el uso del tapabocas, en fin, pero siguen otros peligros, muchas doctrinas foráneas, hay una colonización de las mentes con unas doctrinas extrañas, sugestivas, sí, muy sugestivas, pero extrañas, que nos sacan de la fila, nos sacan del camino y el camino es Cristo. Entonces el peligro sigue. Pidámosle, recemos nuestra antífona a tiempo y a destiempo, protégeme Señor que me refugio en ti. Protégeme Señor que me refugio en ti. Ya el próximo 29 de mayo vienen las elecciones y estamos ante un gran peligro de que suba a la izquierda. De que suba a la izquierda y la izquierda pues no hay país donde suba a la izquierda y que sea feliz. No lo hay, no lo hay. Si nosotros miramos el Evangelio, esa dimensión política del Evangelio, que la tiene, ¿no? Cristo fue el mejor político que ha habido sobre la tierra, porque la política de Cristo no es de él, sino del que le envió. ¿Política qué es? Administración de los bienes del pueblo, ¿no? Entonces, el Evangelio siempre habla de la izquierda y la derecha, ¿no? Por ejemplo, la parábola del juicio final. Pondrá las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. A las ovejas de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, y a las ovejas les dirá, apartados de mí, malditos, ir al fuego eterno, ¿no? Al fuego eterno. Bueno, así dice el Evangelio, ¿no es cierto? En el tema del ladrón, del buen ladrón, pues el ladrón estaba a la derecha, ¿no? Y fue el que reconoció a Cristo. El de la izquierda, pues lo que hacía era ofender a Cristo en la cruz. Las dos pescas. La pesca de Lucas, pues no habla de izquierda ni de derecha porque describe la iglesia como es hoy en día, donde marchamos malos y buenos. La pesca de Juan
sí, dice echar las redes a la derecha, o sea, solo pescados buenos, ¿no? Y es muy coherente, ¿por qué? Porque la izquierda está relacionada con el comunismo, ¿no? La izquierda está relacionada con el comunismo, con el marxismo, ¿no? Y detrás del comunismo, marxismo, no hay un problema político ni social, hay un problema espiritual. ¿Por qué? Porque es la negación absoluta de Dios, ¿no? Ese es el gran peligro del comunismo, porque es descristianizar al mundo. El comunismo es la negación absoluta de Dios. Entonces, sí tiene mucha coherencia. Como católicos, como católicos tenemos pues que discernir en el momento de elegir responsablemente. Somos católicos, pues elijamos a alguien que tenga valores católicos, valores cristianos, sí, personas honestas, capaces, eh, y sobre todo, pues, que no vayan a agredir, ¿no? Asegurándonos que no vayan a agredir a la iglesia, ¿cierto? Y a acabar con la iglesia. Saludos a sus familias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.